Hola, ¿cómo está? Sea bienvenido nuevamente a otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que con una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado, ya sea en materia jurisdiccional o en materia administrativa. En esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras, en la red social X nos encuentra con el nombre @PJ de Honduras. En estas redes sociales usted todos los días va a conocer cuáles son las diferentes agendas y resoluciones de los diferentes juzgados de letras y tribunales de sentencia, asimismo las actuaciones que se realizan desde el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que preside la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando. Esta semana tenemos un tema bastante importante. Estaremos hablando acerca de la labor que realiza el Juzgado de Letras contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán. Recuerde usted que en las últimas semanas hemos venido conversando acerca del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las actividades interinstitucionales que se desarrollan y particularmente lo que el Poder Judicial de Honduras ha venido realizando, pues lo estaremos complementando esta semana con la labor del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Le informaba hace unos instantes que la labor que realiza el Juzgado de Letras contra la Violencia Doméstica será la temática que estaremos conociendo a lo largo de la hora de programación. Para hablar de este importante tema, hemos invitado a la abogada Lisset Cardoza. Ella precisamente es jueza de este Juzgado de Letras contra Violencia Doméstica de aquí de Francisco Morazán. Abogada Cardoza, ¿cómo está? Sea bienvenida a nuestros estudios. Muy buenos días, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí en este día y saludo pues a la población hondureña, deseándole éxitos en sus labores cotidianas. Muy importante y muchas gracias por su introducción, abogada. Nos gustaría que en un inicio, antes de ir entrando en materia jurisdiccional, nos comentara qué es la violencia doméstica. Bueno, violencia doméstica primordialmente es un ejercicio desigual de poder que se da en una relación de pareja, que esa violencia puede ser de tipo verbal, que es la que llamamos nosotros la violencia psicológica, y que puede llegar a ser hasta ser agredida una mujer ya con violencia física, ¿verdad? Ahora, al respecto, ¿cuál es la diferencia con el maltrato familiar? Con el maltrato familiar, la diferencia primordialmente es que el maltrato familiar es penado, es ya en materia penal, claro. Y nosotros en violencia doméstica pues es una falta. No, nadie en violencia doméstica va preso por el ejercicio de haber cometido violencia doméstica. Entonces, más que todo, esa es la diferencia, que en materia penal el maltrato familiar constituye un delito y en violencia doméstica es una falta. Bueno, será importante conocer ya con estas explicaciones que usted nos ha referido, que nos comente cuál es la labor jurisdiccional que tiene asignado en este caso el Juzgado contra la Violencia Doméstica. El Juzgado contra la Violencia Doméstica, como su nombre lo dice, precisamente la labor de nosotros es prevenir un mal mayor entre las personas cuando se ha ejercido violencia doméstica. Nosotros conocemos de las denuncias interpuestas en los distintos lugares en donde se, valga la redundancia, donde se interpone una denuncia, claro. Pero al final llega donde nosotros, y nosotros como jueces pues son los que conocemos de esas denuncias y somos los que decidimos al final si una persona ha ejercido violencia doméstica o no. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente para que ocurra la violencia doméstica, abogada Cardoza? La causa más frecuente es la violencia psicológica y seguida por la violencia económica. Y estas quiero decir, una vez que se interpone la denuncia, ¿cuál es el procedimiento en el juzgado? Una vez que se ha interpuesto la denuncia, el juez admite esa denuncia e interpone las medidas de seguridad para que tenga conocimiento el denunciado o denunciada y asimismo ahí en el juzgado se le asigna la fecha en que se va a llevar a cabo esa audiencia para poder citar a la parte denunciada y el día de la audiencia pues nosotros conocer y escuchar a las partes de la denuncia que hay interpuesto. Me voy a retrotraer a lo que dijo, denunciado o denunciada. En este caso es que hombre y mujer también pueden ser objeto de la denuncia. Así es, efectivamente.
En Honduras se cree, o no tenemos el conocimiento debido, de que solo es la mujer la que puede denunciar. También el hombre puede denunciar, es un derecho que tiene, y como derecho pues no se le puede soslayar, es un derecho constitucional y debemos pues aplicar la ley al caso concreto. Correcto. Me gustaría, abogada, ya nos ha mencionado 2 tipos de violencia doméstica, pero tengo conocimiento que existen 2 más. Para ser concretos, ¿cuáles son los tipos de violencia doméstica que existen? Los tipos de violencia doméstica que existen en nuestra ley contra la violencia doméstica es la violencia psicológica, la física, la económica o patrimonial y la sexual. Entonces son varios tipos de violencia de los que nosotros conocemos, porque a veces también cuando el hombre ha sido el denunciado dice en audiencia, pero yo nunca le he pegado, ¿verdad? Por un ejemplo. Entonces, porque ellos creen que el hecho solo de haber ejercido una violencia física, que solo eso es un tipo de violencia. Y hay varios tipos de violencia. Ahora, para el caso, puede darse que en alguna denuncia sea por uno de los tipos de violencia doméstica, pero en el transcurso puede ser que exista otro también, abogada Cardosa. Efectivamente, puede suceder, o el hecho también de que nos ha sucedido que la mujer ha denunciado por varios tipos de violencia, pero el hombre en audiencia solo reconoce uno de ellos. Entonces, cuando reconoce solo uno de esos tipos de violencia, pues nosotros solo podemos emitir una sentencia con lugar por la denuncia que efectivamente él ha reconocido o que se ha acreditado, que se ha probado mediante los medios de prueba para poder emitir una sentencia con lugar. Bueno, muy importante. Ya para el segundo segmento estaremos conociendo acerca de estos 4 tipos de violencia doméstica. Estaremos conociendo cómo se incurre en cada uno de estos. Antes lo dejo con un video del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Entre otros temas, los facilitadores judiciales apoyan a los miembros de sus comunidades en temas relacionados también con la violencia doméstica. A manera de resumen, le presentamos su labor en el siguiente video. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de
de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, ¿verdad? En el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realiza el Juzgado contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán, esa importante labor que realizan los jueces adscritos a este ente jurisdiccional. Nuestra invitada para esta semana es la abogada Lizeth Cardoza. Ella es juez precisamente del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica. Ya en el primer segmento conocimos qué es violencia doméstica y la labor que tiene que desempeñar el juzgado en referencia. Y también nos dijo nuestra entrevistada acerca de los tipos de violencia que hay. Será momento entonces, abogada Cardoza, para conocer, por ejemplo, qué es la violencia física que usted nos ha referido. La violencia física, licenciado, es precisamente ese ejercicio de poder en desigualdad, en donde la mujer en su mayoría sufre de violencia física con golpes, empujones, jalones de pelo, aruñones. Esa es primordialmente lo que es la violencia física, y que también se puede dar a la inversa, que sea la mujer la que haya golpeado al hombre, ¿verdad? En este caso se puede denunciar tanto por el hombre como por la mujer. Exactamente. Tanto el hombre como la mujer tienen ese derecho a denunciar por violencia física, llámese psicológica, económico-patrimonial o sexual. Bueno, en este caso el siguiente entonces sería la violencia psicológica. ¿A qué se hace referencia, abogada? La violencia psicológica se refiere cuando usted denigra a una persona, ya sea con palabras, insultos o denigrar a una persona. Sí. Entonces ese hecho constituye violencia psicológica. Casi siempre el hombre a veces reconoce o menospreciar a una persona, diciéndole pues apodos, insultos denigrantes, o el hecho de negar la separación de sus hijos, o de separar a sus hijos, de negar a sus hijos. Entonces eso constituye también una violencia psicológica. Prácticamente nosotros lo acreditamos con un estudio psicológico para acreditar ese tipo de violencia. Si es que en audiencia no han admitido esos hechos. Ahora, abogada, la verdad es que esta época tecnológica en la que vivimos puede ser que este tipo de denuncia psicológica o violencia psicológica, quiero referir, exista también a través de las aplicaciones, de los chats, de la comunicación que puede estar por esta vía. Efectivamente. Sí se da, pueden ser los insultos, las groserías o audios que se envíen, o puede ser de tipo cibernético, ¿verdad? Cuando a veces por Facebook publican comentarios o situaciones que han sucedido en el interior del hogar, y eso pues constituye un tipo de violencia de tipo psicológico. Sí, está bien no referirlo, porque en esta época tecnológica es muy común que nosotros estemos utilizando para establecer comunicaciones rápidamente con las personas. Ahora, sigue violencia sexual. ¿A qué se refiere este tipo de violencia, abogada? La violencia sexual es cuando el hombre trata de tomar por la fuerza, sin su consentimiento a la mujer, a tener un tipo de relaciones o posiciones que no son consentidas o consensuadas por ambos. Entonces el hecho, a veces el hombre, lo han reconocido en audiencia, el hombre dice, bueno, es mi esposa y tiene la obligación a cumplirme. Entonces ese hecho es una violencia sexual. Ahora, ¿es muy denunciada o poco denunciada? ¿Será miedo? ¿Será poca seguridad para hacerlo efectiva la denuncia? Sí es denunciado. Lo que pasa que a veces el hombre no reconoce ese tipo. Es raro que reconozcan ese tipo de violencia. Tal vez a veces tanto a la mujer para denunciarlas, a veces tiene como vergüenza de manifestar esa situación que ha sucedido en el interior de su hogar, y el hombre también de reconocerla, ¿verdad? Es bien raro el hombre que sí efectivamente la reconoce. Como le digo, algunos me han dicho, ellos tienen que cumplirme como mujer, ella es mi esposa y debe cumplirme como mujer. Claro, y eso es parte del machismo con que se ha venido creciendo en las últimas generaciones. No es un mal del país realmente. Efectivamente, ese
el machismo, es lo que, como hemos crecido, el sistema patriarcal del que venimos, y entonces que el hombre se cree más hombre por el hecho de decir yo mando en mi hogar, yo hago lo que quiero, yo domino, yo soy el que ordeno, claro, yo tengo la última palabra. Entonces, precisamente por no consensuar, por no ponerse de acuerdo como pareja, es que se ejerce ese tipo de violencia. Y el cuarto tipo de violencia entonces sería la violencia patrimonial. ¿A qué hacemos referencia, abogada Cardoza? Con la violencia patrimonial es el hecho, por ejemplo, patrimonial o económica. Patrimonial o ¿verdad? económica. Porque es cuando, por ejemplo, se le niega la alimentación a sus hijos, se está pues soslayando un derecho, el derecho económico, y dejando toda la obligación sobre la mujer. O el hecho de que la mujer tiene sus bienes y que el hombre quiere decidir sobre ese bien inmueble, venderlo o hacer cualquier cosa, decidir precisamente pues sobre sus bienes. Claro. Y es ella pues la que tiene que tomar su decisión, si por ejemplo es una herencia. Entonces ahí es donde se ejerce violencia patrimonial o económica. Ahora, me refería a usted que la física y la psicológica son las más denunciadas. Entonces. Son las más denunciadas. Y también la económica. No es menos, bastante, porque a veces, casi siempre en Honduras cree el hombre que por el hecho, bueno, tú te quedaste con los hijos, sos el responsable de tus hijos. Claro. O tenés otra pareja, que tu otra pareja te ayude a la manutención con los hijos, ¿verdad? Cuando es una responsabilidad de ambos sostener el hogar y mantener a los hijos hasta su mayoría de edad. Y esa obligación es de ambos padres, ¿verdad? Claro. Pero no es que porque nos separemos de una persona vamos a dejar de tener obligación para con nuestros hijos. Muy buenas las explicaciones al respecto. Para el siguiente segmento estaremos hablando cuáles son las leyes que apoyan precisamente con este tema de la violencia doméstica que se puede denunciar en estos juzgados. Antes los dejo con nuestra sección de testimonios. Hemos ido al interior del país a conocer la historia de personas que se han visto beneficiadas con impartición de justicia. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad. Primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres
de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil el ser mujer. Nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada a Pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que se realiza en el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de aquí de Francisco Morazán y esta labor jurisdiccional que se desarrolla en todos los entes jurisdiccionales del país. Nuestra invitada para esta semana es la juez de letras de violencia doméstica, la abogada Lisette Cardoza. Abogada Cardoza, yo dejaba la iniciativa en el segmento anterior de cuáles son las normativas vigentes, las leyes como popularmente se le conoce, que son utilizadas por ustedes los jueces para este tema de la violencia doméstica que es denunciada. Bueno, son muchas las leyes las que nosotros tenemos que utilizar en violencia doméstica, pero primordialmente tenemos la ley contra la violencia doméstica. La misma Constitución de la República nos favorece también, ¿verdad?, para ver y registrar los tipos de violencia doméstica que se han ejercido en Honduras, la CEDAW internacionalmente, las 100 reglas de Brasilia y así muchas más, pero primordialmente en Honduras es la ley contra la violencia doméstica. Es decir, que ahí tienen ustedes la ley a su par cuando están realizando las audiencias. Así mismo es, tenemos la ley para poder contar con ella y pues hacer uso de ella en cualquier momento que lo necesitemos. Y es importante que ustedes conozcan cómo se va desarrollando precisamente la actuación
de nuestros jueces. Y será importante también conocer ya con todos estos puntos que le hemos detallado en los segmentos anteriores, dónde denunciar. ¿Qué información puede proporcionarnos al respecto usted, abogada? Para interponer una denuncia se puede denunciar en el Ministerio Público, en la DPI, en el Core 7, como bien lo conocemos nosotros, Sí. o la policía. Es la jefatura metropolitana. Es la jefatura metropolitana y que está en el centro de la ciudad, y también en los juzgados contra violencia doméstica. Son los lugares donde se debe denunciar, y todas esas denuncias, al recibirlas cada uno de estos entes que he mencionado, pues la envían al juzgado para que nosotros tengamos conocimiento de ello. También algunas ONG tienen, o sea, ellos reciben unas personas que han sido agredidas y ellos los refieren a los lugares que mencioné anteriormente para que ellos puedan interponer denuncia. En este caso, que un televidente nos esté viendo y que se identifica con algún tipo de denuncia y que quiere ir a hacerla efectiva, por ejemplo, el juzgado, ¿qué tiene que hacer? En el juzgado lo único que tiene que llevar es su identidad. Para interponer una denuncia de violencia doméstica no se requiere de los oficios de un abogado. La persona que ha sufrido violencia doméstica puede ir a interponer esa denuncia, solo debe llevar su identidad y, claro está, tener conocimiento del lugar donde reside el agresor, porque para efectos de citación necesitamos nosotros pues tener esa dirección o su lugar de trabajo para que pueda ser citado. Bueno, quiero preguntarle acerca de la flagrancia. Se han visto muchos casos que las personas son trasladadas cuando ocurre un hecho de violencia. ¿En qué momento ocurre la flagrancia, abogado? La flagrancia se dan cuando la persona está ejerciendo violencia doméstica. En ese momento se puede llamar a la policía y efectivamente la policía llega y no se requiere de ningún trámite especial para poder ingresar a esa casa y poder detener a esa persona para llevar a cabo la audiencia de flagrancia, y que puede ser hasta dentro de las 24 horas que nos lo lleven al juzgado. Es decir, que no tiene que ser en el momentito, sino que puede pasar ese lapso de tiempo que usted nos refiere. Puede pasar ese lapso de tiempo, pero claro, casi siempre cuando los detienen, están ejerciendo la violencia y es cuando lo llaman. Y algo muy importante es que cualquier persona puede interponer una denuncia de violencia doméstica. Es decir, la persona agredida puede ser un familiar, puede ser un vecino, incluso un hijo puede llamar al 911, por ejemplo, que también es un lugar que nos ayuda y nos proporciona mucha ayuda. Entonces pueden llamar y ahí es donde se denuncia, ¿verdad? Y cualquier persona lo puede hacer. Ahora, ya una vez interpuesta la denuncia, sigamos en el caso de que se hace en el juzgado particularmente, ¿cuál es el proceso, cuál es el camino que sigue esa denuncia, abogado? El camino a seguir, una vez que ya se interpuso la denuncia, en el juzgado tenemos personas que les dan asesoramiento gratuitamente, que es la defensa pública, por ejemplo, que representa al hombre, y el Ministerio Público, que representa a la mujer. Entonces, si una persona no tiene capacidad económica como pagar un abogado, porque para estar en la audiencia, en la primera audiencia, ahí sí se requiere representación legal, ¿verdad? Entonces, en ese momento sí necesitan un abogado, pero como dije anteriormente, ahí están los abogados que los pueden representar si no tienen capacidad económica como pagar un abogado. De lo contrario, si una persona prefiere llevar su abogado privado, pues eso ya es a criterio de cada quien, ¿verdad? Y es personal. Ahora, ¿cómo solicita esa asistencia gratuita del defensor público? Desde que llegan al juzgado, todos en el área de atención al público, en el juzgado ya tienen conocimiento que desde que llega aquella persona tiene que pasar a ser asesorada, tanto con la defensa pública como con el Ministerio Público, previo a ingresar con nosotros a audiencia. Posteriormente, cuando ya han sido asesorados, y como ya ha sido citada la persona también anteriormente, porque cuando se pone la denuncia, a ella siempre le dicen la fecha que debe llegar para ir a citar. Entonces, posteriormente, la mujer, que es casi siempre la que más denuncia, llega a ponerse de acuerdo con el receptor, que es el encargado de hacer la citación. Cuando ya el día de la audiencia, ahí es previamente donde llegan con sus abogados a ser asesorados previamente a ingresar con nosotros a audiencia. Y al ingresar a la audiencia es donde ya está un secretario, que es el que toma todo lo que sucede en audiencia, lo que habla la denunciante, se le cede la palabra al denunciado para escuchar también si son ciertos esos hechos denunciados o qué es lo que ha sucedido. Entonces los escuchamos y es un derecho que ellos tienen también, nosotros los debemos escuchar como jueces
porque a veces, muchas veces hacen comentarios de que ahí no me cedieron la palabra, que solo la mujer tiene derecho. Eso no es cierto, ¿verdad? Nosotros nos debemos al debido proceso y como tal tenemos que cumplir y no soslayar ese derecho que tiene el denunciado para poder escucharlo, porque es de la única forma que se puede dar el contradictorio. ¿Cuántas audiencias son una vez que se interpone la denuncia? Tenemos la primera audiencia para conocer de los hechos y hacerle ver al denunciado de qué se le está denunciando. Se le lee la denuncia a ambos, para la mujer, para que nos manifieste cuáles son esas pretensiones que ella tiene sobre esa denuncia, y al hombre para que nos manifieste si efectivamente así sucedieron esos hechos. Si los hechos han sido negados, entonces en ese momento sus abogados pueden solicitar la apertura del juicio a pruebas, que la ley ya establece que son dentro de los 2 días siguientes que se debe evacuar esa prueba. En esos 2 días hábiles tienen que llegar sus abogados junto con ellos y con la prueba que ellos han propuesto, que tienen pues para poderse defender o acreditar los hechos denunciados. Muy bien, muy buenas las explicaciones. Para el siguiente segmento estaremos conociendo cuáles son las medidas para resguardar la integridad de las personas. En el tercer segmento, tradicionalmente le presentamos nuestro resumen de noticias, lo último que ha ocurrido en los tribunales de sentencia y juzgados de letras en materia de lo penal. Te lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. Buen día, en breve les detallaré las audiencias más importantes que se han desarrollado en los juzgados en materia penal. El juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito inició evacuación de medios de prueba en el expediente 02-2023, donde ostenta como titular de derecho el señor Héctor Iván Mejía. Una vez concluida la etapa, el juez estará señalando fecha y hora de la lectura del fallo. Los bienes son 2 inmuebles, 4 vehículos y 7 productos financieros. También en el juzgado de letras penal se celebró una audiencia inicial y un juez ha dictado auto formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Isaac Mejía Campo, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de Edward Antonio Cardona Aguilera, hechos registrados el 8 de abril del año 2022 en la colonia Cerro Grande de Tegucigalpa. El encausado fue remitido al centro penitenciario ubicado en el Valle de Siria, municipio del Porvenir Francisco Morazán. El delito de asesinato se encuentra enmarcado en el artículo 193 del Código Penal vigente y establece una pena de 20 a 25 años de prisión. La audiencia preliminar se agendó para el día miércoles 20 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Otro juez dictó auto formal procesamiento con medidas sustitutivas a Marvin Roné Guevara Galeano por suponerlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de un testigo protegido. El encausado ofreció vehículos a las víctimas. Ellos le entregaron la cantidad de 220,000 lempiras, pero nunca recibieron ni la devolución del dinero ni la entrega del vehículo. El juez este día le ha dictado las medidas de no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado a firmar y queda al cuidado y vigilancia de su apoderado legal. La audiencia preliminar se agendó para el día 14 de diciembre a las 9:30 de la mañana de no haber un recurso de apelación. Es todo por mi parte desde los juzgados en materia penal. Muy buen día. El equipo técnico de apoyo de la Mesa Técnica de Cooperación para el Acceso a la Justicia de las Mujeres, con la presencia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, y la diputada Silvia Ayala de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional, se reunieron con el fiscal general adjunto, abogado Mario Morazán, y fiscales de la niñez y adolescencia, de la mujer y de lo civil, para analizar y discutir el proyecto del reglamento del registro de deudores alimentarios morosos. La reunión fue bastante productiva, muy enriquecedores los aportes de los fiscales que nos acompañaron. Hay aportes desde su óptica, ellos como representantes de los menores en los procesos de familia y violencia doméstica fueron oportunos. Hemos hecho las anotaciones del caso y vamos a incorporar algunos aspectos que no habíamos contemplado en el proyecto de reglamento del registro de deudores alimentarios morosos, explicó el abogado Adolfo Mesa, coordinador de la Unidad Técnica de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Cabe señalar que la semana pasada se socializó el proyecto del reglamento del registro de deudores alimentarios morosos con diferentes instituciones, con la Asociación de Municipios de Honduras Amón, con el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de las Personas, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección General de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas. Esta es la segunda reunión que sostenemos con el Ministerio Público en cuanto a este tema. De igual manera, tendremos más reuniones con ellos como con las otras instituciones para seguir discutiendo este reglamento a más profundidad, puntualizó el abogado Adolfo Mesa. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra amena conversación de esta semana, les recuerdo que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Sintonice Radio Nacional de Honduras de 10 a 11 de la mañana a través de la frecuencia 94.1 en la zona noroccidental y en el 101.3 para la zona centro-sur. Recuerde, Panorama Judicial Radio los viernes de 10 a 11 de la mañana. Adicionalmente, el Poder Judicial de Honduras tiene su radio virtual. Ahí en su dispositivo móvil, en su tableta, en su computadora de escritorio, escriba radiojusticiahn.com, radiojusticiahn.com para que usted conozca la radio virtual del Poder Judicial de Honduras. Entre otros temas, usted puede escuchar las actividades que realizan muchas dependencias judiciales que ya tienen su programación. Nuestra invitada para esta semana es la abogada Lisette Cardoza. Ella es jueza precisamente del Juzgado de Letras contra la violencia doméstica. Abogada Cardoza, yo decía en el segmento anterior que cómo se resguarda la integridad de las personas una vez que interponen la denuncia. Nosotros tenemos en la Ley contra la Violencia Doméstica establecidas algunas medidas que son precisamente para darle prevención a la mujer. Y dentro de esas medidas precautorias tenemos la medida de separar al denunciado con el denunciante para evitar un mal mayor entre ellos, ¿verdad? Asimismo, la prohibición de que se acerque a ella tiene que estar alejada de la denunciante con la misma finalidad, de evitar ese mal mayor que pueda ser agredida, que la situación pueda ser más grave de lo que ya ha sucedido. También que puede ser detenido dentro de las 24 horas. Sí. Esa es parte de las medidas de que también se puede interponer la prohibición de que porte armas el hombre cuando puede ser amenazada la mujer, sí, ¿verdad? Con esa arma. Entonces, esa es parte de las medidas y también para evitar esa situación de que vaya a ser agredida la mujer o que termine en algo fatal como ser la muerte. Normalmente las consultas que llegan a nosotros como Dirección de Comunicación van enfocadas en órdenes de alejamiento, me parece que son de las más comunes. ¿Cuáles son esos mecanismos que ustedes imponen para que no ocurran esos ciclos de violencia mayores? Es que esas son las medidas precisamente que se interponen en primera instancia. Muy bien. Esas son desde que la persona es denunciada, se interponen esas medidas, la separación, la prohibición de acercarse, el retener las armas, y eso lo puede hacer el Ministerio Público. Esas medidas las puede interponer el Ministerio Público, la DPI, la policía y el juzgado, ¿verdad? Desde que se interpone la denuncia. Pero hay otras medidas que estas ya son interpuestas solamente por el juez, que son las medidas, las precautorias y las cautelares. En esas medidas precautorias también está el hecho de mandarlos a unas consejerías. Esas consejerías es con la finalidad de fortalecer la autoestima y la reeducación de la mujer, de ambos, porque ambos se mandan a esas consejerías. Entonces, esas ya son impuestas por el juez
así como las medidas cautelares, que también son impuestas por el juez. Y dentro de estas medidas cautelares está la de establecer una pensión alimenticia provisional. Recordemos también que eso es muy importante. En violencia doméstica esas medidas son provisionales, son establecidas por el término de 6 meses y pueden ser ampliadas por 2 meses, ¿verdad? Pero, como le dije anteriormente, estas medidas, las últimas que le mencioné, es decir, la pensión alimenticia, la guardia y cuidado del menor, el régimen de comunicación y el menaje del hogar, que ahí se establece, que la misma ley también establece que el menaje del hogar le corresponde a la mujer por protección, la seguridad de ella y por el bienestar de su familia, de sus hijos. ¿Qué ocurre si hay incumplimiento de esas medidas que ustedes como jueces dictan? Si hay incumplimiento, hay una juez de ejecución en violencia doméstica, se puede interponer la manifestación y una vez que hay un incumplimiento tanto de las medidas o de una orden judicial, porque la ley ya establece que no solo el hecho de incumplir esa medida, sino el hecho de incumplir una orden judicial constituye un tipo de violencia. Entonces, en este caso es cuando es remitido al Ministerio Público y el Ministerio Público pues es el ente que ejerce la acción de interponer un requerimiento fiscal y presentarlo en los juzgados de letras y entonces ahí sí ya constituye un delito. Abogada Cardoza, ¿cuáles son las consecuencias de que exista violencia doméstica en el seno familiar? Bueno, las consecuencias es el daño psicológico, el daño moral que se le puede hacer a su pareja y que precisamente no solo es a su pareja que se ejerce, también se ejerce en contra de sus hijos, ¿verdad? Entonces eso es un daño que posteriormente para ser reparado pues hay que tener un psicólogo para poder ser ayudado con esta situación que se presenta posteriormente. ¿Existe algún ciclo de la violencia doméstica? Sí, efectivamente, existe un ciclo de la violencia doméstica y que puede ser, comienza pues con una tensión, ¿verdad? Y que son cuando comienzan los insultos de uno hacia el otro, ¿verdad? Y posteriormente en ese ciclo es cuando posteriormente ese ciclo hay una segunda fase. Muy bien. En esa segunda fase es cuando se agudiza y donde se presenta una crisis. En esa crisis ya es donde la mujer tal vez responde a esa acción, a esa agresión, y posteriormente se llega a otra fase, que es la fase del calma o la fase de luna de miel. En esa fase de luna de miel es cuando el hombre le pide perdón. Arrepentimiento total de los hechos y posteriormente vuelve a suceder la misma situación. O sea, porque es un perdón, son tres puntos que ustedes son tres fases. Es la tensión con la que comienza y que posteriormente esa tensión se agudiza, que es la segunda fase, y es cuando ya vuelve a la crisis y posteriormente es cuando viene la paz y viene pues esa luna de miel del perdón, del arrepentimiento, pero es repetitivo, es constante. Entonces, ¿qué debe hacer una mujer para evitar llegar a esto? Muy bien. Es denunciar desde un comienzo, desde el primer empujón, desde el primer grito, desde el primer falta de respeto. Y algo que yo les digo en mis audiencias y que yo considero que es muy importante es que ambos nos debemos respetar como pareja. Sí. En que si yo respeto a mi pareja, tengo ese derecho de exigir que se me respete. Entonces, si nos respetamos mutuamente y hablamos, llegamos a un acuerdo, no es necesario llegar a una agresión de gritos o una agresión física. Abogada Cardoza, ¿cómo se previene la violencia doméstica? ¿Han identificado ustedes algunos puntos para evitar que esto ocurra? Para evitar eso, lo más importante es ese amor filial que debe existir de padre a hijos. Y es con respecto pues también a la educación. Sí. Es primordial la educación en esta situación, valores y principios que podemos inculcar a nuestros hijos. Entonces, porque la violencia doméstica donde más tiene y contiene sus raíces es dentro del hogar. Entonces, comencemos y más importante sería darle ese tratamiento, ese amor de padre a hijos y ese respeto que debe existir siempre. ¿Hay centros de apoyo que ayudan a las personas que han sido víctimas, a las mujeres particularmente, que es el número más alto? Efectivamente, sí hay centros de apoyo, las consejerías que se brindan en el juzgado y aparte hay lugares donde las mujeres, donde no tienen dónde ir, hay casas refugio
donde se les apoya y que se les da un trato especial, que se les da conocimiento y las consejerías que son muy importantes. Quiero comentarle que he tenido la gratificación, ha sido gratificante para mí en algunas ocasiones, donde me he encontrado personas y me han dicho, gracias a esas consejerías que usted me mandó, he recuperado mi hogar. Entonces, es gratificante escuchar eso. Sí, qué bueno, realmente. Pero la finalidad es que el hogar se mantenga, ¿verdad? Por eso estamos hablando de temas de prevención de la violencia doméstica. Y qué bueno que se llega al punto de salvar esa relación. Y en violencia doméstica precisamente es preventivo. Sí. Por eso es que no es penalizado en violencia doméstica. En otros países es un delito, constituye un delito. Creo que en Centroamérica es el único país en donde no constituye un delito. Pero en los demás países, si nos vamos aquí nomás a Nicaragua, El Salvador, constituye un delito. Entonces nosotros, es una falta, sí, nada más. Por eso es que nosotros lo que interponemos es una sanción. Claro. No es algo grave, pues. Es un trabajo comunitario el que ejerce el hombre cuando es sancionado y que puede ser de 1 a 3 meses. Abogada Cardoza, aquí en Panorama Judicial TV nos gusta conocer y destacar la parte personal profesional de nuestros invitados. ¿Hace cuánto tiempo usted forma parte de la familia judicial? Hace 28 años trabajo dentro del Poder Judicial. Yo comencé desde escribiente, he sido escribiente, receptora, juez de letras penal seccional y también ahora pues como juez de letras contra la violencia doméstica. Usted sí tiene carrera judicial, como decimos. Yo sí tengo carrera judicial. ¿Y cuando ingresó al Poder Judicial ya era profesional del derecho o estaba estudiando? Estaba estudiante, era estudiante de Derecho cuando ingresé al Poder Judicial y ingresé como escribiente. Y cuando en aquellos tiempos, en el quinto de lo criminal. Muy bien. Cuando en aquellos tiempos, para ingresar como escribiente teníamos que hacer un examen previamente. Sí. Entonces sí, yo tengo carrera judicial orgullosamente. ¿Después a qué dependencia pasó? Del quinto de lo criminal pasé al juzgado de familia, pero antes fui receptora. Después de ser escribiente pasé como receptora en el quinto de lo criminal y como receptora pasé al juzgado de familia, que aún era el segundo. No, era el primero, estaba dividido en primero y segundo. Entonces yo estuve en el primero de familia, que posteriormente se unificó. Sí. Y luego pues fui defensora pública y juez de letras penal. Abogada Cardoza, muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo y acompañarnos aquí en nuestros estudios. Me gustaría solo hacer una invitación a decirles a las mujeres, recomendarles que no sufran de violencia doméstica, que no tengan temor a denunciar, que nosotros estamos para escuchar sus problemas que han podido tener, que denuncien, porque en violencia doméstica nadie va preso, es una falta y ahí pues les tratamos de ayudar a resolver sus problemas y a mandarlos con consejerías de familia, que sé que les va a ayudar mucho a ellas y a su familia para recuperar su hogar. Muchísimas gracias. Ha sido la abogada Lizeth Cardoza, ella juez de letras del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán. Muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien. Bienvenidos y bienvenidas a Resumen Judicial, las noticias destacadas de este poder del Estado. Iniciamos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz de la Sala de lo Penal y Milton Jiménez de la Sala Civil, así como los magistrados integrantes Ricardo Pineda y Marvin Espinal, participaron en el conversatorio Consulta sobre las barreras de acceso a la justicia. El evento fue convocado por la Secretaría en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por otra parte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la Sala Constitucional Francisca Villela, Isbela Bustillo y Luis Fernando Padilla, junto a la directora de la Escuela Judicial, Sandra Rodríguez, participaron en la presentación del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2022, editado por la Fundación Konrad Adenauer, evento que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro. La obra
incluye 19 artículos sobre los ejes temáticos corrupción y los derechos humanos en el ámbito del derecho constitucional y 11 artículos dentro de la sección Notas y Ponencias Especiales, escrito por magistradas y magistrados de los tribunales y cortes constitucionales de la región, incluyendo también un artículo del presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Finalmente, la Escuela Judicial, en coordinación con la Dirección General de la Propiedad Intelectual y la World Intellectual Property Organization, participaron en el taller nacional sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual para funcionarios de la Fiscalía, la Policía, aduanas y el Poder Judicial. El objetivo del taller fue ampliar y fortalecer las capacidades de los operadores de justicia desde cada una de las áreas de competencia para dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la norma y reafirmar el compromiso de un sistema judicial abierto. Estas han sido parte de las noticias destacadas del Poder Judicial. Para estar más informados, síguenos por nuestras redes sociales.